agradezco por todo este tiempo junto a mí. Y a pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos. Y tu sonrisa. Bueno, qué bueno que están con nosotros. Este es su programa Disfrutando el Matrimonio. Les damos una cordial bienvenida a este programa donde tenemos consejería para matrimonios, tenemos información muy importante que nos va a ayudar a tener una mejor relación en esta convivencia tan importante que es del matrimonio. Es la convivencia más importante que hay en la tierra después de la relación con Dios. La relación matrimonial es una de las instituciones más preciadas que Dios fue quien la inventó, Dios fue quien la instituyó para beneficio de los seres humanos. Mi nombre es Armida de Valdés y les doy una cordial bienvenida. Mi nombre es Rigoberto Valdés, me da gusto estar con ustedes. Qué bueno que ha apartado este tiempo para acompañarnos. Queremos decirle que el matrimonio es una institución, como decía mi esposa, que nació en el corazón de nuestro Dios y que cuando Él la diseñó, la inventó, la creó y nos la dio para nuestro beneficio, se le ocurrió una gran idea, ¿verdad? Sabemos que de alguna manera no es fácil vivir en una relación porque como seres humanos estamos limitados, ¿verdad? Pero si aprendemos a discernir y a entender los tiempos que Dios tiene para el matrimonio y lo bonito y lo bueno que Él tiene, nosotros vamos a aprender a disfrutar el matrimonio, que es el objetivo, ¿verdad?, que Dios tiene, y que este programa también se llama Disfrutando el Matrimonio. Sea bienvenido, vamos a estar abordando un tema interesante, ¿verdad?, para que usted pueda juntamente con nosotros edificarse, porque nosotros somos los primeros que aprendemos la palabra, que la escuchamos, ¿verdad? Y queremos aprender de ella. Así que gracias por continuar con nosotros. Así es, este tema es de esta ocasión, son reglas en un conflicto. ¿Sabes que en todas partes tenemos reglas nosotros cómo evitar accidentes? Hay reglas contra accidentes, las empresas, las instituciones, todas han implementado este tipo de reglas para prevenir accidentes, para evitar aún la muerte, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros las reglas que se ponen en caso de un incendio. Nosotros podemos ver hasta un diagrama de cómo puede la gente evacuar un edificio cuando hay un incendio, ¿no? En caso de incendio. Tenemos nosotros las reglas que hay también en caso de terremoto, qué podemos hacer, cómo poder librarnos, ¿verdad?, de la muerte en caso de este tipo de catástrofes naturales. Y en todas partes nosotros vemos diferentes reglas de convivencia en el área laboral. Cuando usted llega a un trabajo, ahí le hacen firmar documentos donde vienen las reglas de convivencia, sus obligaciones como empleado o como en el caso de lo que son jefes, como jefes también. Y hay reglas de convivencia, ¿para qué? Para evitar los conflictos, los problemas, ¿sí? Entonces, donde quiera que nosotros vamos, el ser humano por naturaleza necesita la guianza, la dirección, necesita estas reglas que van frenando la conducta indebida, ¿sí?, de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que somos seres emocionales cambiantes, y es por ello que tanto las empresas como instituciones se preparan de tal manera para poder a nosotros guiarnos y poder cumplir el objetivo que se requiere, ¿no? Cuando entramos a una empresa, pues poder cumplir con nuestro trabajo, llevar bien, inclusive hasta poder librarnos de algún accidente en caso de que haya riesgos. En toda empresa hay riesgos de accidentes. Entonces todo eso nos lleva a nosotros a poder tener una mejor convivencia humana y también poder evitar problemas, conflictos o algunas otras cosas más, ¿no?, que nos llevan a problemas. Así es, las reglas son instrucciones claras, específicas, sencillas, que nos van a nosotros ayudar a conseguir un objetivo, un fin, ¿verdad? En este caso, como bien decías, en una inundación, ¿verdad?, en un incendio, hay unas reglas que nosotros tenemos que obedecer. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que podamos salvar la vida.
algo que le dicen a uno: no corras, no entres en pánico, no grites. O sea, hay rutas de evacuación, hay caminos que hay que seguir. ¿Para qué? Para que no ponga en peligro su vida ni la vida de los demás, y que por una persona pueda ocasionarse caos. No puedes entrar por cualquier puerta o por cualquier salida. Hay una ruta de evacuación, hay un camino que seguir. Seguro. Exacto. Entonces, es un camino seguro. Un camino marcado para todas las personas que están en ese edificio. Entonces, nosotros tenemos que aprender a seguir esas reglas, porque nos van a dar dirección, nos van a dar certidumbre y nos van a dar un final feliz en la medida de las posibilidades, en cuanto nosotros las pongamos por obra. Así es. Entonces, por cada situación adversa tenemos una salida, ¿no? Hay algo que nos lleva a salir victoriosos en todo esto, y todo eso es cuando se ve. Por ejemplo, en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta cuántas catástrofes naturales ha habido en estos últimos días. Usted nada más prende el noticiero y podemos ver todo esto, cuántas personas pierden la vida, quedan ahí debido, ¿verdad?, a ignorar este tipo de reglamentos para en caso de emergencias. Entonces, el matrimonio no puede ser la excepción. El matrimonio necesita también una guianza, necesita una ruta de evacuación, necesita reglas de seguridad para mantener segura la relación del matrimonio. Es necesario algo que nos guíe, ¿verdad?, para los momentos difíciles, porque los momentos difíciles van a llegar. Usted no necesita ninguna guianza para tener momentos difíciles. Simple y sencillamente tiene que ser un ser humano normal para poder tener conflictos en el matrimonio. Todos los seres humanos vamos a tener ciertas diferencias, ciertos problemas en la relación conyugal debido a que somos diferentes. Es por ello, ¿verdad?, que esto también requiere ciertas reglas o ciertos lineamientos para que nosotros podamos seguirlos en casos de circunstancias adversas, en casos de adversidad, en los casos de problemática o de conflictos, tenemos una salida también, porque esos son seguros que van a llegar. Pero cómo estamos tratando ese momento difícil, cómo lo estamos llevando a cabo, las actitudes que estamos tomando en esos momentos de adversidad son muy importantes, y de ahí depende el éxito o el fracaso de la relación. Así es. Las reglas en un conflicto va a ser el tema, como decía mi esposa, en esta ocasión. Nosotros como matrimonios, si usted está en matrimonio, sépase que usted ha pasado por conflictos. Nosotros hemos pasado por conflictos. ¿Y qué es un conflicto? Un conflicto es una falta de acuerdo, donde las personas, ¿verdad?, estamos pensando que el actuar de nuestro cónyuge no es el correcto. No nos parece correcto, y pensamos que hay un distanciamiento, hay una falta de compatibilidad allí. Entonces, cuando no sabemos resolver esas diferencias, existe un desacuerdo o conflicto. Entonces, gracias a Dios que nosotros somos seres pensantes, racionales, con capacidad para aprender, ¿verdad? Porque, como bien decías, los conflictos, las diferencias, los desacuerdos son parte de nuestra vida. Eso significa que por el hecho de estar vivos y en una relación matrimonial, nosotros invariablemente hemos experimentado conflictos, estamos experimentando conflictos, y los estaremos también padeciendo en un futuro. Pero la buena noticia es que nosotros podemos aprender a resolverlo. No podemos darle rienda suelta a nuestro sentir, no podemos nosotros, como seres irracionales, reaccionar, ¿verdad?, inadecuadamente a eso a ese desacuerdo en contra de nuestro cónyuge. Nosotros tenemos que adoptar ciertas reglas para que nuestra integridad personal, la integridad de nuestro matrimonio y la integridad de nuestro cónyuge sea en todo tiempo respetada. Así es, ser el adecuado. ¿Por qué tenemos conflictos? ¿Por qué se da
esos momentos de incompatibilidad, donde no somos compatibles, donde no estamos de acuerdo, donde nos podemos lastimar mutuamente. ¿Por qué es que suceden en el matrimonio? Bueno, pues hay muchas causas, ¿no? Una de ellas viene siendo el choque de culturas, las maneras en cómo hemos sido criados cada uno de nosotros, las costumbres que traemos arrastrando. Ese choque cultural es una de las cosas, ¿verdad?, que a nosotros nos hace entrar en conflicto. Son las diferencias que tenemos, somos diferentes, venimos de familias diferentes, con crianzas diferentes, y eso hace, ¿verdad?, que a veces entremos en conflictos y creamos, ¿verdad?, en momentos que la relación no puede funcionar. Toda relación puede funcionar si nosotros consideramos ciertas reglas en el momento del conflicto. Por ejemplo, otra de las cosas es que somos varón y hembra, dice que Dios nos crió de tal manera que nos hizo diferentes. En el varón Dios puso una información emocional muy diferente a la de las mujeres. Nosotros vemos desde los lentes de color rosa, dice, ellos ven desde los lentes de color azul, y eso nos hace completamente opuestos. Por eso es que podemos entrar en una relación de matrimonio, porque somos completamente diferentes. Si fuésemos iguales, si Dios nos hubiese puesto como robots iguales a todos por serie, ¿sí?, créanme que no nos hubiésemos atraído nunca. Entonces, la gran diferencia es lo que hace que nos atraigamos, pero hay que saber manejar cuando esas diferencias nos hacen chocar. ¿Okay? Entonces son la información emocional de la manera en cómo cada uno de nosotros fue creado por Dios. Esa es una de las otras causas por las cuales tenemos conflictos en la relación. Simplemente en lo físico somos diferentes, ¿verdad? Nosotros podemos ver que la textura muscular es diferente en el varón, la talla, es decir, la altura es diferente. Así como nosotros nos vemos en lo externo, en lo físico, diferentes, en lo interno también somos diferentes. Dios ha creado a la mujer con el fin de que la especie nos pudiéramos multiplicar, nos bendijo para que reproducirnos, ¿verdad? Y Él puso las capacidades ahí. En lo emocional no es la excepción. Lo emocional no es la excepción. Dios nos ha hecho completamente diferentes, y cuando nosotros entramos a lo que es la relación matrimonial, nosotros tenemos que entender que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Son dos seres diferentes, creados a la imagen de Dios, sí, pero diferentes, en donde ganamos pertenencia, pero perdemos individualidad. Exactamente. ¿Cuántos de nosotros cuando fuimos jóvenes no tomamos malas decisiones? Todos tomamos malas decisiones y nunca nos reprendimos a nosotros mismos, nunca nos autocriticamos. Exactamente, sino que nos pudimos perdonar, nos pudimos levantar, sacudir el polvito y luego continuamos. Así, en la relación matrimonial, nosotros tenemos que ganar pertenencia, ¿verdad? Relación, momentos románticos, pero vamos a perder individualidad. ¿Qué significa eso? O sea, antes yo tomaba mis propias decisiones, yo iba donde yo quería. En base a nuestro egoísmo. Exacto, sabíamos perfectamente qué queríamos. Hoy vamos a compartir, ¿verdad? Vamos a perder individualidad, pero vamos a ganar pertenencia. Entonces, es algo que solamente un Dios sabio y unas personas y seres humanos sabios podemos cumplir ese propósito que Dios tiene, porque todo lo que Dios tiene como propósito es bueno para nosotros. Así es. Fíjense, otra de las causas, ¿verdad?, por las cuales hay conflictos en el matrimonio es precisamente porque cada uno de nosotros tenemos diferente criterio moral. Imagínense dos personas que traen diferente criterio, formas de pensar en la vida moral, en los aspectos morales o en las reglas morales. Es muy difícil, ¿verdad?, poder llegar a un punto medio sin lastimarnos. Casi siempre vamos a pelear nuestra forma de pensar, nuestro criterio, lo vamos a defender, y eso es otra de las cosas que nos causa conflicto. ¿Cómo es esto? Bueno, probablemente lo que es bueno para mí, según la crianza de él, puede ser malo para ellos, ¿no? Entonces, dependiendo cómo fuimos criados nosotros, los principios morales que traigamos, es lo que vamos a ver nosotros como algo muy importante o algo muy relativo, lo que viene siendo las reglas morales, ¿no? Por ejemplo,
Vamos a suponer, hay culturas donde la mujer puede salir a un antro sola con sus amigas o a un lugar, ¿verdad?, así sola con sus amigas, mientras que para otra cultura eso sería pecado, ¿no? O sea, ninguna mujer tiene derecho a salir sola o con las amigas si no va el esposo con ella. Entonces, dependiendo las culturas, esa es la diversidad también de formas de pensar y de criterios diferentes que hace que traigamos conflictos al matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hasta el momento en que tengamos mejor comunicación, seamos un poquito más sabios en esta situación y nos pongamos de acuerdo y decir, bueno, hay ciertas cosas que para mí serían malas, ¿no? Mientras que para otros no. Por ejemplo, el alcohol es una de las cosas, se puede decir vicios permitidos, ¿no? Drogas permitidas, lícitas. Y probablemente en alguna cultura el alcohol viene siendo pecado para algunos, mientras que para otros es lo más normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues tenemos que llegar a cierto acuerdo, un punto medio donde podamos convivir, ¿verdad?, sin lastimarnos. Entonces, los criterios morales vienen a traer grandes conflictos y problemas al matrimonio. Lo único que tenemos que hacer, pues considerar ciertas reglas que vamos a ver a continuación. Así es. Quiero decirles que no solamente lo físico, ahorita comentabas algo, la crianza de nuestros padres, la cultura, la sociedad en la que nosotros fuimos criados, viendo un modelo en casa, ¿verdad?, que fueron nuestros padres, nuestros tíos, nuestra familia, la sociedad, lo que acepta y lo que rechaza en cuanto a los valores, ¿verdad? Los valores. Pero afortunadamente los valores podemos desaprender unos y adoptar otros. Afortunadamente somos seres que podemos romper paradigmas o algo que no está bien hecho, eso no es un paradigma, para aprender algo bien hecho. Así es. ¿Por qué? Podemos adaptarnos, tenemos esa capacidad de adaptación. Así es. Entonces, por eso nosotros vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre qué reglas vamos a usar en ese conflicto que va a surgir. Sabemos, ¿verdad?, que hay cónyuges que han acabado con la vida de su pareja. Yo ayer estaba escuchando en las noticias aquí de Univisión, aquí en Estados Unidos, donde estaban tramitando su divorcio ya la pareja y ella llega a su casa por ropa y él ahí le quita la vida y se suicida a él. Eso sucedió, ¿verdad?, apenas ayer. Entonces nosotros no podemos dejarnos dominar por lo que sentimos. Tenemos que seguir ciertas reglas para cuidar nuestra integridad, de nuestro cónyuge y de la relación matrimonial. Así es. Bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos, no le cambie, siga con nosotros porque estaremos compartiendo con ustedes las reglas en el conflicto. ¿Qué cosas debes de considerar? Lo que no se debe hacer en un problema, en un conflicto, en un desacuerdo. Lo vemos después de este segmento musical. Sin que decir, ni más que hablar, lágrimas brotan en silencio, la soledad, el cielo gris, desea morir, deshecho en las penas, llegas tú para volver a unir. Nuestra vida vuelve a sonreír, el comienzo de un nuevo vivir, y es por ti que el sol brilla, Jesús, solo por ti, la soledad ya se alejó de aquí, la esperanza vuelve a existir, y es por ti, día
Agradezco por todo este tiempo junto a mí. Y a pesar de mis errores, amarme. Bueno, pues estamos con el tema reglas en un conflicto. Ya hemos hablado un poco de lo importante que es que en un conflicto tiene que haber reglas, ¿verdad? Que nos orienten y que nos lleven a hacernos bien mutuamente. Sabemos que los conflictos los vamos a tener, todo matrimonio, toda pareja, en toda relación existen conflictos. Existen conflictos en la relación laboral, en cualquier relación que se lleva familiar, y cuánto no más, ¿verdad?, con aquellos que estamos compartiendo toda una vida y aparte, pues que estamos diariamente, es la relación más cercana y por consecuente, pues vamos a, nuestra pareja, ¿verdad?, va a conocer los momentos buenos y los malos de cada uno de nosotros. Así es, bien has dicho, en todo tipo de relación como seres humanos podemos tener diferencias, podemos tener desacuerdos, percibir que no estamos de acuerdo con la conducta, con el trato que se nos está dando, y a nivel matrimonial pues no es la excepción, ¿verdad? Es una percepción, pero puede ser errónea y podemos llegar a acuerdos, y tenemos que hacer una separación entre los desacuerdos y las personas que formamos esa relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo que nos unió, fue un romance, ¿verdad? Sabemos que al principio vienen las flores y después vienen las vainas, dice, después vienen los conflictos, pero eso es normal. La buena noticia es que existen reglas, ¿verdad?, para poder protegernos, nosotros en primera persona y a nuestra relación en segunda persona, así respetándonos como seres humanos, como seres que tenemos la imagen y la semejanza de Dios, que Él es quien nos da la vida. Así que sin más preámbulos vamos a entrar de lleno a qué reglas vamos a seguir nosotros para poder resolver un conflicto, un desacuerdo que se ha suscitado en la relación matrimonial. Así es, esto es que tenemos que tener la sabiduría, ¿verdad? Tenemos que ser personas sabias nosotros para poder llevar a nuestra relación, ¿verdad?, a un buen término, un buen final, que dice hasta que la muerte nos separe, no subsistiendo, viviendo y disfrutando esa relación tan preciada, ¿no? Por eso primera de Pedro 3:7 nos dice, y dice, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente. Le está hablando al marido que igualmente que quién. Está hablando igualmente, quiere decir que la mujer también. Por lo tanto le dice al marido, igualmente que ellas, o igualmente que la mujer, dice, vive con ella sabiamente o vive con él sabiamente. Tenemos que tener sabiduría, cómo llevar, ¿verdad?, cómo manejar estos momentos difíciles. Los momentos buenos, muy fácil manejarlos, ¿sí? Estamos preparados para ellos, pero los momentos difíciles no sabemos manejarlos, y ahí donde muchas relaciones pierden. Por eso es que se da este consejo, ¿verdad?, en la palabra, y nos dice, vosotros maridos, y se le está hablando que igual que las mujeres, dice, vivan con ellas sabiamente, ten sabiduría para tratarlas. Y más adelante dice muchas cosas, ¿no?, pero nos vamos a detener en esto de la sabiduría. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el sabio dice que ve el mal y se aparta, ¿no? Entonces vamos nosotros y vamos a ver todas las cosas que no debemos hacer y vamos a tratar de cuidarlas. Cuando nosotros estemos frente a un conflicto, probablemente el pasado ya no lo vamos a poder cambiar, pero el presente y el futuro puede ser diferente en nuestra relación, y eso depende de nosotros. Así es. Cuando el apóstol Pedro habla de vivir con ellas sabiamente, o sea, y nos habla a nosotros como maridos, nos dice una serie de cosas que tenemos que hacer, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea, somos frágiles, somos seres humanos que estamos en este mundo y nos lastima el clima, nos lastima las palabras, nos hieren los desdenes, ¿verdad? Y así como una vez empezamos con romanticismo, coqueteándonos y pudimos, ¿verdad?, llegar al matrimonio, así también, ¿verdad?, en la relación matrimonial podemos vivir sabiamente. ¿Por qué no? Porque esa es una instrucción que el apóstol Pedro nos da en su palabra de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es menester, necesitamos esa relación y necesitamos mejorar en ella para poder florecer ambos. Es un negocio para toda la vida y tenemos que aprender a vivir ahí. Aunque de repente esas diferencias, esos conflictos, esos malos entendidos no nos nazca, ¿verdad?, no se dé naturalmente el querer hacerlo.
pero dice la palabra que el que escucha la palabra y lo hace, ¿verdad? Ese es un hombre sabio, es un hombre prudente. Pero el que oye la palabra y no la hace es un hombre insensato, necio, ¿verdad? ¿Y cuántos como humanos no batallamos con eso? Yo creo que todos los seres humanos batallamos con eso. Así que vayamos rápidamente a aprovechar nuestro tiempo y vamos a ver qué reglas sencillas, ¿verdad?, vamos a estar tomando en cuenta para resolver un conflicto en nuestro matrimonio. Así es. Vamos a ver la primera. Tenemos que hacer algo muy importante. Cuando vamos a tratar un asunto con nuestra pareja, cuando estamos en desacuerdo, es muy importante cuidar el tono de voz. El tono de voz puede a veces presentarse para dominar a la otra persona. Queremos tomar control de ello. Entonces, el tono de voz es muy importante. De ahí se define, ¿verdad?, si el cónyuge va a querer seguir conversando con nosotros o va a querer arreglar la situación o no. Podemos nosotros poner a distancia a nuestro cónyuge dependiendo del tono de voz que usamos. El tono de voz, cuando se levanta la voz, es porque queremos realmente tomar control y dominio, y no se trata de eso en un conflicto. No se trata de dominar al cónyuge para que se hagan las cosas como yo creo y como yo digo, como yo siento, sino tenemos que conversar de una manera donde haya control en nuestro tono de voz para que no se sienta ofendido nuestro cónyuge. Por más molestos que estemos, ¿ok?, tenemos que guardar nuestro tono de voz como una forma de respeto a nuestro cónyuge para que así mismo él también o ella también nos respete. Sí, allí lo que está pasando es que nosotros como seres no solamente tenemos lo físico, sino que hay emoción, hay un alma ahí que se expresa y usamos nuestra boca para levantar la voz y demostrar que nosotros estamos enojados, estamos inconformes. Pero es una manera quizá, como decías, de dominar, de controlar, de decir, quiero hacerte saber, pero no es la solución, no es el camino, no es lo que va a llevar a un destino seguro. Nosotros como seres humanos, ¿verdad?, tenemos que cuidar nuestro tono de voz. ¿Por qué? Porque podemos pensar diferente, pero tenemos que respetarnos como humanos, ¿verdad? Tenemos que respetarnos como cónyuge. Yo necesito respetar a mi esposa aunque batalle con eso. Tengo que aprender a dialogar. Tenemos esas herramientas para poder usarlas. No podemos dejarnos llevar por nuestro sentir. Exactamente. Tenemos que dominarnos, ¿verdad? Así es. Entonces, cuidemos, primera regla, nuestro tono de voz. Número 2, no debemos aislarnos. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Lo primero que queremos es hacerle saber a nuestro cónyuge que estamos inconformes con el trato, que estamos percibiendo que no nos está entendiendo, y por lo tanto, el aislarnos, déjeme decirle que no nos beneficia en nada. Dice la palabra, ¿verdad?, que cuando nosotros nos aislamos, estamos dando lugar al enemigo, aquel que ha venido a robarnos nuestra tranquilidad, que ha venido a robarnos nuestra armonía, y le estamos dando lugar a él, y él está ganando terreno. Él ha venido a robar, matar y destruir, dice la palabra. Pero el que inventó el matrimonio ha venido, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, a darnos vida. Por eso Él fue a la cruz. Nosotros no debemos aislarnos, no debemos negarnos el uno al otro, ¿verdad? Así es. El aislamiento realmente es una muestra de rechazo hacia la persona. Yo creo que nosotros no debemos de rechazar a la persona. Puedo rechazar tu actitud, lo que tú me hiciste o me lastimaste, pero no te puedo rechazar a ti como persona. ¿Por qué? Porque seguimos siendo cónyuges, seguimos siendo esposos o esposas. Tenemos que cuidar mucho eso. O sea, porque el aislamiento le puedes mandar un mensaje negativo a tu pareja. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? No me interesas. Le estás diciendo, no quiero saber nada de ti. La estás lastimando.
¿ok? O lo estás lastimando. Entonces el aislamiento es un tipo de rechazo. El rechazo está prohibido en un momento de conflicto. Tenemos que arreglar la situación porque esto haría añadirle entonces al conflicto otro problema más, ¿ok? Que viene siendo el rechazo. Entonces el rechazo no es algo que se debe hacer, ¿verdad? En un tiempo de conflicto, en un tiempo de desacuerdo. ¿Okay? Aislarnos significa, ¿verdad? No estoy solamente en desacuerdo con tu actitud y con tu accionar, sino que estoy en desacuerdo con tu persona. Así es. Entonces, por lo tanto, me aíslo. Yo creo que es un mecanismo de defensa falso, erróneo, en el cual tenemos que luchar, ¿verdad? Porque no suceda, porque estamos responsabilizando a nuestro cónyuge por el trato y estamos derivando la atención del desacuerdo hacia la persona. Así es. Entonces, eso no debemos de hacer. O sea, nuestro cónyuge está compartiendo su vida, nos está sirviendo mutuamente y por lo tanto tenemos que hacer invariablemente una separación. Exactamente. Bueno, vamos a ver, el siguiente viene siendo que una de las cosas que debemos de considerar en un tiempo de desacuerdos es que tenemos que seguir sirviéndonos, ¿ok? No podemos olvidar nosotros nuestras obligaciones, nuestros deberes, nuestros compromisos que nosotros hemos adquirido y dejar de servirnos. Es muy importante que si nuestro cónyuge nos necesita, nosotros podamos servirle, ¿verdad? Y con una buena actitud, porque el desacuerdo, quiero decirles algo, el desacuerdo no es un divorcio. Por lo tanto, yo no puedo dejar de lado mis obligaciones o mis atenciones para con él o para con ella solamente porque estoy en desacuerdo con algo. ¿Okay? Ese asunto lo vamos a tratar en su momento, vamos a hablar, vamos a llegar a un acuerdo. Por lo tanto, yo no tengo que añadirle más problemas. Es como echarle más leña al fuego, ¿no? Es por eso que tenemos que seguir sirviéndonos. Hay una ilustración que me gustó mucho de un libro que estaba leyendo, y en esta ilustración dice que era un tiempo de guerra. Estaban en la guerra, habían mandado unos soldados a la guerra y querían llegar al campamento del enemigo de noche. Entonces les dieron todas las instrucciones, mandaron unos helicópteros de donde ellos iban a tirarse con unos paracaídas, los soldados. Hicieron la lista de qué soldado iba a ir en qué lugar, ¿no? Entonces hacen la lista y estaban los primeros 2 soldados, los primeros que se iban a tirar, y el que iba adelante, el que era el primero, estaba un poco nervioso y le dice a su compañero, ¿sabes qué? Hazme un favor, tírate tú primero, enseguida voy yo. Le dijo, estoy un poco nervioso y necesito que tú te tires primero. Y el otro, muy obediente, ¿no? Le dice, claro que sí. Entonces se pone en su primer lugar, se tira primero del avión y en su paracaídas. Segundos después, escucha un ruido muy espantoso, ¿no? Y era que habían derribado el avión, ¿no? Y todos sus ocupantes, todos cayeron completamente al vacío y murieron en su totalidad. Entonces, esta ilustración, ¿qué enseñanza nos deja? En tiempo de guerra, en tiempo de conflicto, aprenda a servir y a hacer favores. Él le hizo un favor a su compañero y eso le salvó la vida. Por lo tanto, hay una gran enseñanza detrás de todo esto. Estoy en conflicto, si mi cónyuge me necesita, si mi cónyuge me pide un favor, estoy dispuesto a hacerlo, porque en sí estoy en desacuerdo con la actitud que él ha tomado, no con su persona, ¿no? Su persona sigue siendo importante para mí, sigue siendo mi esposo o mi esposa, lo amo o la amo independientemente de lo que no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Entonces, en un desacuerdo tenemos que seguir sirviéndonos. Sí. A otro punto, olvidar la historia. No debemos de cavar en el pasado, no podemos ir a esculcar el pasado porque eso no nos va a llevar a nada bueno. Tenemos que concentrarnos en el asunto del que se trata en particular, ponernos a dialogar, darle solución, ponernos en acuerdo y buscar la armonía en todo tiempo. O sea, debemos olvidar la historia. Debemos perdonarla, olvidarla y dejarla ahí atrás, porque irnos al pasado nunca trae nada bueno. O sea, tenemos que centrarnos a resolver las diferencias conforme se vayan presentando y posteriormente seguir caminando hacia adelante. ¿Por qué? Porque cavar el pasado significa regresar allá atrás, donde ya pasó, donde si traemos el pasado al presente, nosotros vamos a arruinar, ¿verdad?, en nuestro tiempo, vamos a
a dañar el futuro, nuestro presente y posteriormente el futuro. Así que, Así es que olvidar la historia, olvidar el pasado se quedó atrás. Hoy, este día es importante, es una oportunidad para buscar la armonía y caminar hacia el futuro. Así es, la acumulación no es buena. Si usted ha dejado acumular las cosas y no las ha atendido en su momento, va a llegar un momento en que va a estar como esta mujer que estaba en la imagen, ¿no? Le estaba contando todas las del pasado, tenía una lista, ¿no? De todo lo que vi. Entonces, no debemos de acumular. Usted tiene un asunto que es lo que sucedió ahora, el desacuerdo que tuvo hoy con su esposo, con su cónyuge. Entonces, trate ese asunto y deje todo lo demás atrás. ¿Para qué? Porque si usted viene acumulando, nunca va a terminar ese conflicto. Siempre va a haber una lista que le va a sacar un pergamino de todas las cosas que se han hecho mal. Por lo tanto, concéntrese en ese desacuerdo presente que tuvieron, ¿sí? Y atiendan eso y olvídense de lo demás. Ok, otra de las cosas muy importantes también es saber escuchar. ¿Qué importante es? Dice que el hablar es bueno, pero el escuchar es mucho mejor todavía. Dice que si el hablar dice que el hablar vale plata, pero el escuchar vale oro, ¿ok? Entonces, en la manera en como nosotros escuchemos a nuestro cónyuge detenidamente, escuchar es que no me voy a poner una barrera en mi mente, estoy pensando solamente en todo lo que le quiero decir, ¿sí? Y no me concentro realmente en la información que me está dando. Entre más escuchemos, más información tenemos y entonces es como podemos llegar a la raíz de un problema o de un conflicto. Pero si nosotros no ponemos atención, no escuchamos detenidamente a nuestro cónyuge, jamás vamos a saber realmente lo que siente, lo que piensa o probablemente la malinterpretación que se dio de algún asunto. A veces malinterpretamos ciertas acciones o ciertas palabras y eso nos lleva a un conflicto. Entonces, entre mayor tiempo pasemos escuchando a nuestro cónyuge, siempre y cuando sea con respeto, ¿verdad? Como decíamos, sin levantar la voz y siguiendo todas estas reglas. Entonces, entre más tiempo pasemos con nuestro cónyuge escuchándolo, más fácil vamos a tener más información y vamos a facilitar, ¿verdad?, el resolver este conflicto. Sí, saber escuchar es un arte. Es un arte. Cuando nosotros ponemos oído a las personas o a nuestro cónyuge, nosotros vamos a poder tener empatía, poder aprender a valorar la relación, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que nuestro carácter, nuestro temperamento es de desespero, pero la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, verso 19 dice, cada uno, ¿verdad?, de los que formamos el matrimonio, cada uno sea pronto para oír, ¿verdad? Tardo para hablar y tardo para airarse. Yo creo que ahí está el consejo. Exactamente. No es fácil, pero lo primero que hacemos es lo incorrecto. Sacamos la ira en vez de escuchar. Tenemos que aprender, ¿verdad? Porque lo que hemos aprendido está en el hemisferio derecho, nosotros los hombres, pero si nosotros tenemos inteligencia y somos obedientes, nosotros vamos a aprender a saber escuchar a nuestra pareja, a saber escuchar nuestros pensamientos. Tenemos que tener inteligencia, ¿verdad?, emocional, donde nosotros tenemos que pensar antes de actuar. Y es bueno, la palabra dice que nosotros tenemos que saber escuchar. Así es. Otra de las reglas importantes en un conflicto es hablar verdad. Qué importante es confiar en nuestro cónyuge, poder saber, ¿verdad?, cuando se compromete a hablar verdad, se compromete a decir no voy a mentir, te voy a decir realmente lo que ha sucedido en caso de un conflicto. Nunca quiera ganar una pelea o llegar a un arreglo a través de la mentira, ¿sí?, ocultando información. No, sea veraz, porque de ahí depende la relación. Una relación se tiene que sostener de la verdad. En todo tiempo tenemos que hablar verdad, aunque muchas veces, ¿verdad?, podemos herir más a nuestro cónyuge diciéndole la verdad, pero es mucho más doloroso descubrir una mentira, ¿ok? Descubrir una mentira trae mucho más dolor a los cónyuges. Entonces, si usted tiene que decir algo y por más fuerte y doloroso que sea, dígalo a tiempo,
y hable verdad. Si su cónyuge perdona esta falta o esta ofensa, que lo haya perdonado con todo, ¿no? Independientemente de las consecuencias que esto pueda traer. Hay más reconciliaciones cuando se habla verdad que cuando se habla mentira. Tarde que temprano, dice que todo sale a la luz, dice la palabra de Dios. No hay nada oculto que no vaya a ser revelado, no hay nada oculto que no vaya de salir a la luz. Todo sale a la luz en diferente tiempo probablemente, pero no es bueno, ¿verdad?, que nuestro cónyuge vaya haciendo descubrimientos de nosotros después de cosas que nosotros negamos o no admitimos. Entonces, yo le recomiendo, hable verdad, aunque sea difícil y doloroso. ¿Qué tal? Otra regla es no ofender, ¿verdad? En ocasiones decíamos que el tono de voz, las ofensas pueden ser verbales, pueden ser físicas, emocionales, y nosotros tenemos que entender que no ofender a nuestra pareja es respetarle, es tenerle en estima, es valorarle, ¿verdad? Pero nuestra emoción quiere salir a raudales, quiere explotar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a detenernos. Así es, probablemente el cónyuge sea culpable de algo y eso aún no da libertad para que uno ofenda, ni verbalmente, ni físicamente, ni emocionalmente. Guarde las ofensas, ¿sí? No tiene que sacarlas porque no es algo que va a ayudar a edificar su relación, sino lo único que va a traer es tropiezo a un arreglo. Entonces lo importante es que queremos manejar la situación adversa, queremos manejar la problemática, entonces las ofensas vienen a deteriorar una relación, vienen a estancar una reconciliación, por lo tanto no se permiten las ofensas en un momento de conflicto por más enojo que haya. Así es. Otra regla es evite, ¿verdad?, dar espectáculo público. Evite el que sea en un lugar donde la gente lo esté viendo, ¿verdad? Hay un tiempo y un lugar para todo. Hay un dicho popular, ¿verdad?, que la ropa sucia se lava en casa. Así que el que desagrada se degrada a sí mismo. El que desagrada a los demás, a su cónyuge, se degrada a sí mismo. Así que evitemos a toda costa, ¿verdad?, dar espectáculo indeseable en público, donde la gente nos esté viendo. Dice el sabio Salomón, nos dice, hay tiempo para todo, ¿ok? Hay un tiempo, el tiempo que nosotros estamos en público, estamos con la familia. Cuando dice en público estamos hablando de los hijos, también tenemos que evitar que nuestros hijos vean los conflictos en el hogar, en el matrimonio o las discusiones. Entonces, usted tiene que arreglar algo, hágalo en casa, cuando sus hijos no estén presentes, o cierre su puerta donde ellos no hagan presencia, ¿verdad?, de los desacuerdos de ustedes, porque ellos nos aman a los dos. Los hijos aman tanto a papá y a mamá, y esto los hiere, esto los lastima. Entonces, seamos cuidadosos. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido estos errores? Yo creo que la gran mayoría, ¿verdad?, hemos estado faltos de sabiduría en esto. Cuidar a nuestros hijos, cuidar el público, cuidar nuestra familia también. A veces han sido situaciones que han lastimado la familia. Cuando usted está con la familia de su esposo, con la familia de su esposa, ha lastimado a las familias a causa de tratar un asunto de conflicto de pareja, tratarla frente a ellos. Entonces, evitar el público es una de las cosas muy importantes en este conflicto. En las reglas de conflicto hay que evitar que haya otras personas presentes. Otra regla es no postergar, no darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Porque dejar pasar el tiempo sin arreglar un conflicto es algo que no se va a solucionar. Seguramente se va a empeorar. Lo que no mejora se empeora. Así que el tiempo transcurre, el calendario transcurre y es una oportunidad desaprovechada. Los conflictos dicen que son pendientes por arreglar. No es algo que nos va a dividir, son pendientes que hay que arreglar, hay que dedicarles el tiempo, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros, perdón?
Sí, eso es algo que dice la palabra, ¿no? Que nos menciona la palabra también. Dice que no caiga el sol sobre vuestro enojo. Cuando dice eso, está hablando que no transcurre el tiempo, que no pasen días y los días, ¿verdad? Y estemos nosotros todavía en conflicto o en problemas. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, es sabio, ¿verdad? Poder arreglar a tiempo, decir, bueno, sucedió y vamos a arreglarnos hoy. No hay que acostarnos, ¿verdad? Con este problema. Hay que acostarnos bien, hay que levantarnos bien. El nuevo día que sea diferente, ¿sí? Disfrutar de esta relación, disfrutar de este tiempo, porque el tiempo es corto y nadie sabemos, ¿verdad?, lo que pueda suceder mañana. Entonces, el postergar a nosotros, lo único que ayuda es que se acumule los pensamientos, ¿verdad? Llegan pensamientos de rechazo también cuando el tiempo está transcurriendo. El cónyuge se puede sentir rechazado con el paso del tiempo. Entonces, es muy importante hacerlo lo más pronto posible. En cuanto usted se pueda tranquilizar y hablar en buen tono y todo, hágalo inmediatamente. Así es, el postergar nunca ha solucionado nada. Dice, ¿verdad?, que si un varón se le pincha un neumático, se le poncha una llanta, la puede quitar y la puede dejar en su garage ahí, y transcurrido el tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, el tiempo que quiera, puede ir a ver si ya se desponchó sola, ¿no? Él tiene que ir a llevarla al lugar adecuado y invertir un tiempo para arreglar esa situación. En la mujer es exactamente lo mismo. La mujer puede dejar por ahí sin barrer, sin trapear, sin lavar los trastes, y seguramente ahí va a estar el pendiente ahí. Nadie va a venir a sacárselo. Exactamente. Entonces, postergar los conflictos o los asuntos por resolver no soluciona nada. Hágalo lo más pronto posible y no permita que el enemigo gane terreno. Exactamente, así es. Otra de las cosas es el chantaje o la manipulación. Esto es algo que no debemos, ¿verdad?, hacer, lo que debemos evitar en un conflicto. Nosotros no somos, ¿verdad?, quienes vayamos a dirigir a nuestro cónyuge a nuestra manera. No es eso, ¿verdad?, el plan perfecto de Dios. La manipulación no es mi cónyuge no es mi propiedad, no es un objeto al que yo pueda disponer, hacer, mover al antojo que nosotros queremos. No, nosotros tenemos que llegar a acuerdos. O sea, tanto él como yo somos importantes. Tenemos que respetar la opinión que tiene mi cónyuge, tiene que respetar mi opinión. No tengo que manipular la situación, no tengo que chantajear. A veces usamos el chantaje también. O sea, decimos, bueno, si tú no te sometes y no haces lo que yo quiero, entonces viene la manipulación a través del chantaje. ¿Cómo es esto? A veces dejamos, ¿verdad?, de hacer nuestras obligaciones, decir, bueno, si tú haces esto, no vas a tener esto otro, ¿no? Si tú haces esto, vas a tener estas consecuencias. Entonces, realmente lo que queremos es tomar control, controlar o manipular al cónyuge para que se haga lo que yo pienso, lo que yo digo, en base al chantaje, ¿no? Puede ser emocional, pues hay chantaje económico, hay chantaje de servicio. O sea, yo chantajeo a mi cónyuge, ok, tú no quieres hacer lo que yo digo, entonces yo no me voy a levantar a atenderte para que te vayas a trabajar, o yo no voy a dar tu ropa, o yo no voy a hacer tal o cual cosa. Entonces el varón puede decir, bueno, tú no haces esto, no estás haciendo lo que yo digo, entonces dejo de proveer o dejo de darte el sustento económico también. Entonces, estas son manipulaciones, estos son chantajes, es algo que está prohibido. Si nosotros queremos arreglar una situación, jamás se va a dar un arreglo a través de este medio de manipulación. Siempre va a haber un victimario y una víctima cuando existe la manipulación o el chantaje. Así es, los acuerdos o los conflictos o los asuntos por resolver se tienen que buscar equilibrando el bienestar del conjunto, en este caso de los cónyuges, y si están incluidos los hijos o los afecta, también hay que tomar en cuenta el bienestar de todo el equipo. Otra regla es no busque venganza. ¿Cuántos matrimonios, verdad, buscan tomar venganza por su propia mano, cuando Dios dice que Él es el que va a dar el pago por todos los desacuerdos, por todos los agravios, ¿verdad? Entonces, no busque venganza, no le conviene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está usted
esa diferencia, está percibiendo que no hay compatibilidad de intereses y usted está atentando contra su cónyuge. Y eso no es sabio, no es correcto, no le agrada a Dios. Por eso nos dio el poder de la palabra y del acuerdo. Un desacuerdo se arregla dialogando y buscando alternativas sabias y correctas. Así es, la venganza es por falta de amor. Si nosotros amamos, jamás nadie haría daño a su cónyuge. Si yo sé lo que a mí me ha dañado, lo que mi cónyuge me hizo, pues como yo lo amo, yo no voy a hacer lo mismo en su contra. Entonces, la persona que ama jamás va a buscar la venganza, ¿no? Es algo que no nos lleva a nada bueno. Lo único que va a hacer es acumular los problemas. Lo único que va a hacer es algo para que mi cónyuge también tenga algo en contra mía. Yo ya tengo en contra de él, ahora él también va a tener en contra mía algo. Entonces es muy importante frenar esta situación y no buscar venganza. Muchos dicen, bueno, él se fue a tal lugar, pues yo me voy a ir a otro, ¿no? O sea, él hizo esto, yo también lo voy a hacer. No, creo que cada uno de nosotros debe de saber perfectamente bajo qué principios vivimos y no deben de ser estos violados solamente por un desacuerdo, por un conflicto de pareja. Tenemos que hacer un alto y si mi cónyuge ha hecho mal, tengo que ayudarle a que él vuelva en sí, ¿verdad? A que restituya aquello que ha hecho, no sumarme yo a la lista de los insensatos. ¿Ok? No tenemos que sumarnos. Dice que si uno cae, el otro lo levanta, así dice la palabra. Mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque si uno cae, el otro lo levanta. Si su cónyuge hizo mal en contra suya, usted tiene que ayudarlo para que se levante y pueda cambiar su actitud o su proceder. Pero si usted se suma, ¿verdad?, a las acciones de él o de ella, entonces ya serían dos necios viviendo juntos, ¿no? Entonces, uno de los dos tiene que guardar cordura para ayudar al otro, porque ese es el plan de Dios. Si uno cae, el otro lo levanta. Cuando dos caen, ¿quién los va a levantar? Así es, y esa es la última regla, parte de lo que estás platicando, ¿no? Lo que es, dispongámonos, ¿verdad?, a perdonar esa ofensa para poder caminar. Esa es una llave muy importante, ¿verdad?, para volver a empezar, para poder borrar y poder reaprender, ¿verdad?, que ahí está el arrepentimiento y nosotros tenemos que saber perdonar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos puede perdonar. Así que hemos sido llamados a perdonarnos unos a otros. Yo creo que nadie nos casamos para hacer infeliz a nuestro cónyuge. Yo no me casé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Me quiero casar contigo, ¿quieres ser infeliz? No. Yo creo que en los planes míos, en los planes de ella, había ilusiones, había proyectos de vida, pero sin embargo estamos batallando con nuestra carne. Nosotros tenemos un enemigo que se llama la carne. Esa carne me está incitando a que mi egoísmo salga a flote. Sé perfectamente lo que necesito, sé perfectamente lo que quiero, sé que mi carácter como humano es engañoso, mi corazón, y él se inclina siempre a lo malo, siempre se inclina al control, siempre se inclina, es el producto de nuestra naturaleza caída, pero nosotros hemos sido llamados, y esta es una regla muy sencilla, esta última, ¿verdad?, que es lo que decía mi esposa. Tenemos que entender que el matrimonio es algo muy importante para nosotros, es una plataforma donde nosotros podemos realizarnos, donde nosotros podemos potencializar nuestras capacidades, ¿verdad? Porque hemos unido dos fuerzas, la fuerza del varón y la fuerza del hombre, para potencializarnos, para desarrollarnos, para buscar lo mejor. Exactamente. Sacar lo mejor. Es. Y sabes que una de las cosas muy importantes en esta última regla, no de pedir perdón o no nada más pedir perdón, sino saber perdonar también. O sea, estar dispuestos a pedir perdón cuando hemos ofendido, también a perdonar cuando nos han lastimado. Entonces, a veces no estamos acostumbrados a hacerlos. Muchas personas piensan que es ser débil, ¿verdad?, que es una característica de debilidad, el que pide perdón o el que se humilla. Queremos decirles que bíblicamente
es el más grande, es el más fuerte, aquel que se humilla, aquel que pide perdón, dice que es el más grande. Entonces, qué importante es nosotros que entendamos estos conceptos. Tenemos a veces los conceptos erróneos y pensamos que es debilidad. Si yo le digo a mi cónyuge, entonces él siempre o ella siempre va a pensar que yo siempre voy a estar mal si yo me acerco a pedir perdón. No, hay que reconocer nuestras faltas, nuestros errores, y pedir perdón y también perdonar cuando se requiera. Esto nos va a ayudar a nosotros a abrir la llave, ¿verdad?, a la felicidad, al éxito y poder disfrutar verdaderamente nuestro matrimonio. Porque ofensas vamos a tener, algunas voluntarias, a veces involuntarias, pero al final siempre van a existir estos desacuerdos o estos pequeños roces, ¿verdad?, en la relación. Entonces, una de las llaves importantes es el saberse humillar, pedir perdón y reconocer. Una persona pide perdón, reconoce que es un humano que se equivoca. Solamente Dios es el único que no pide perdón por nada, porque Él no se ha equivocado jamás. Así es, miren, la palabra de Dios en Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. Así es. Así que una palabra corrompida es la que nuestro sentir, nuestra naturaleza caída nos hace sacar para ofender a nuestro cónyuge y con quienes estamos percibiendo que no somos compatibles. ¿Qué es una palabra corrompida? Es aquella palabra que hiere, que hace daño, que lastima, que aplasta la autoestima, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál es la palabra que edifica? Pues la buena palabra es aquella que levanta, que destaca lo positivo, ¿verdad?, de nuestras personas, de nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque por algo nos casamos con ella, ¿verdad? Porque ella algo tiene. Entonces es aquella palabra que levanta la moral y estimula a aprender y a ser mejores. Así que no solamente son dos mejor que uno, sino que dice la palabra que si uno tiene frío, también con el otro lo cobija. Entonces estamos llamados a una sinergia, estamos llamados a usar nuestra fuerza, pero nosotros tenemos que aprender a seguir estas reglas, ¿verdad?, que nos van a llevar a ser mejor como persona, a ser mejor como cónyuges y disfrutar el matrimonio, ¿por qué no? Así es, entonces pues los invitamos, si ustedes han tenido algún conflicto, eso ya, como les decía al principio, ya no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es nuestro presente y nuestro futuro. Así es que cada vez que ustedes estén en un conflicto, considere estas reglas y les recomendamos y les aseguramos, ¿verdad?, que esto los va a llevar a una mejor relación, a un crecimiento y una madurez en su relación matrimonial, y sobre todo les deseamos que disfruten su matrimonio. Así es que les damos las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Este fue su programa Disfrutando el Matrimonio. Mi nombre es Armida de Valdés. Y mi nombre es Rigoberto Valdés. Nos vemos en la próxima. Por todo este tiempo junto a mí, y a pesar de mis errores,